vamos a encontrarnos con el espacio que siempre tenemos los días jueves aquí en nuestro viaje al puerto de la noche. Armate el bolso con Pablo Jacue. Nos permite viajar a través de la radio y de la televisión a lugares realmente increíbles. Con la generosidad que es habitual en Pablo, nos va a llevar a partir de ahora. Pablo Jacue en Buenos Aires, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenas noches. ¿Cómo andan por allá con lluvia, no? Con lluvia, con frío. Bueno, esto es porque ingresó una masa de aire frío y húmedo en las últimas horas desde la cordillera, así que toda la Patagonia está afectada por estas temperaturas, por esta lluvia, y ni hablar lo que es esta segunda pandemia, esta segunda ola por coronavirus que realmente nos tiene a mal traer. Pero vamos a hacer una ventanita, vamos a armar un bolso para viajar a uno de los lugares que yo creo, Pablo, está más militarizado hoy por hoy en estas horas, ¿no? Sí, un viaje que hice en el año 2012 y vamos a conocer un poco todos acá en el programa un poquito lo que pude vivir en un viaje muy, muy interesante que hice, que fui a Israel. En el año 2012, fue en abril del 2012, en un viaje así medio, no tan planificado, pero sí muy interesante para conocer y para comentar cómo un poco se vive ahí, como hablábamos, ¿no? Ayer, a veces cuando uno cuenta este tema, como que está todo el tema del conflicto ahí, ¿no? Como que es parte de contar también lo que yo viví en ese momento, porque en ese momento también hubo ahí un tema de conflicto ahí bastante, por ejemplo, esto fue en abril, a principios de marzo había habido un problema en Gaza también. Pero bueno, nada, invitarlos a pasear por este país, sus costumbres, su comida y ver un poco cómo se vive ahí, ¿no? Tendremos una primera parte de un recorrido que hiciste por Tel Aviv, la capital de Israel, y después también te fuiste a Palestina. Sí, correcto. Fue un viaje que inició en Israel y finalizó, o sea, fue como si fuera, inició en Israel, finalizó en Israel, pero en ese recorrido también estuve en Jordania y luego, bueno, volví, o sea, el avión arribó a Tel Aviv y partió de Tel Aviv. Y Bueno, en ese recorrido pudimos recorrer parte de los territorios palestinos. bueno, entonces hacemos este viaje, te acompañamos en el recuerdo y en el traer al presente ese hermoso viaje que hiciste, Pablo. Sí, es muy interesante porque hay mucho para leer de la historia. Uno, cuando habla de Israel o de todos estos lugares, lo que uno tiene que pensar es en un dato que es bastante interesante, ¿no? Es el mundo antiguo, o sea, podemos decir, las principales actividades económicas, las principales ciudades del mundo antiguo, todo pasaba por ahí o era punto de paso, ¿no? de donde hoy está Israel. Así que imagínense la cantidad de culturas que pasaron por ahí, o sea, de romanos, las cruzadas, bueno, un montón de eventos en la historia de la humanidad se dieron en ese lugar. Así que imagínate, Sergio, toda la influencia que tiene ese lugar de culturas milenarias. O sea, podemos hablar que estuvo Napoleón, que estuvieron los romanos. Es muy interesante y uno no logra, o al menos a mí no me entra a veces en la cabeza tanto personaje importante de la historia que estuvo o que pasó por allí. Es realmente bastante impactante. Yo como una especie de escalera, ¿no? Porque acá en lo que es América es, como decimos, el nuevo continente, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 1600 en adelante. Cuando uno visita alguna ciudad puede encontrar alguna iglesia desde el 1700. Cuando uno va a Europa encuentra algo de 1500. Pero acá ya estás encontrando cosas hasta muchas veces de antes de Cristo. Entonces es muy loco. Claro, es muy loco eso de que hay cosas muy antiguas que todavía algunas siguen en pie. Y ahí hubo también mucha destrucción porque venían los bárbaros, arrasaban con todo, después venían los romanos. O sea, mucho patrimonio también se perdió.
Pero bueno, es un lugar muy interesante desde esa óptica, porque uno puede encontrarse con cosas muy antiguas, ¿no? Muy, muy, muy antiguas. Y este viaje inició con mi vuelo. Yo digo que en Israel, como les puedo contar en otros viajes que estuvimos charlando aquí en la radio, tuvieron un montón de cosas buenas. Bueno, Israel fue un viaje que empezó ya con unos tropezones. Sí, ya arrancó y te voy a contar porque es muy gracioso. O sea, llego al aeropuerto de Ezeiza, el vuelo estaba demorado como 6 horas, ¿no? O sea, ya a partir de esa demora se me complicaba la conexión en Roma con Tel Aviv. Entonces, arribo al aeropuerto de Fiumicino en Roma, que llegamos súper tarde, o sea, súper temprano en la mañana, pero teníamos que haber llegado mucho antes. Y pasó algo interesante, ¿no? Llego ahí, perdí el vuelo, claramente la conexión, nos reubican para el vuelo de la noche y me quedé en Roma todo el día caminando. No dejé la mochila y me quedé en Roma caminando. O sea, lo que quiero es que un poco registren dónde arranqué. O sea, me arranqué en Ezeiza, 14 horas de vuelo, llegué a Roma a la mañana, a la noche salía recién mi vuelo a Tel Aviv, así que estuve todo el día en Roma caminando, sin dormir. Después volví al aeropuerto de Roma para tomarme el vuelo a Tel Aviv. Y me dicen en el aeropuerto que, o sea, ya habíamos arrancado medio, bueno, arrancamos así, listo. Me dicen que el pasaje que tenía era trucho. No. En el aeropuerto de Roma empieza, aparte es Italia, esto era creo que un sábado, un viernes a las 11:30 de la noche, empieza uno, cae un supervisor, el otro, y dice, se miraban el pasaje, decían, no, pero esto no sirve, que esto, que no sé qué. Bueno, nada, resulta que apareció alguien y dijo, no, es válido, es válido. Así que, nada, casi me quedo abajo, subí al avión y me fui a Tel Aviv. Son 4 horas de vuelo aproximadamente, todo de noche, así que traté de dormir algo, pero los aviones son, imagínate, yo mido casi 1,90 m, es muy difícil. Y arribamos al aeropuerto de Ben Gurión en la ciudad de Tel Aviv. Ben Gurión es como el padre de la patria para Israel, es una persona muy, muy reconocida, estuvo con la formación del Estado de Israel, etc. Bueno, el aeropuerto lleva el nombre. Es un aeropuerto muy moderno, muy, muy lindo, pero bueno, yo llegué con mi mochila, como siempre te cuento, 2012, no teníamos Google Maps, no había absolutamente nada. O sea, yo tenía la mochila en un lado y con otra mano en la dirección a donde tenía que irme al hostel en hebreo. Yo no hablo hebreo, no tengo idea. Así que nada, salgo del aeropuerto, 4 de la mañana, lluvia a cántaros, y hay un tren que te lleva al centro. Entonces, yo había visto en una guía más o menos que tenía que bajarme en una estación, me anoto la estación, y cuando voy a la estación de tren a sacar el boleto, y todo con señas, te imaginarás, porque la persona tampoco hablaba nada de inglés, le digo, station, no sé qué, con los dedos, no, afuera era muy gracioso, y no tenían paciencia de nada, y me dice que está cerrada esa estación. Me dice, close, me dice, bueno, listo. Yo quería salir de ahí, ya estaba cansado, imagínate ese 20 y pico de hora que estaba despierto, ya quería llegar, o sea, a toda costa. Entonces me subo a ese tren y digo, bueno, me bajo en la otra estación. Total, puede ser cerca, ¿cuánto será el barrio de al lado? Yo ni idea dónde me subía. O sea, me subo al tren, voy y me bajo en una estación X, lluvia, esto es como bajarte en la estación, no sé, X, a Casuso, a las 4:30 de la mañana. O sea, lluvia, no sabía dónde estaba, no había nadie, con el bolsito y la dirección del hostel en la mano. Digo, alguien acá, algún taxi, algo voy a encontrar. Y escucho unos gritos, disculpen la palabra que voy a utilizar, pero se escucha un boludo a lo lejos. No, en el medio de Israel a las 4 de la mañana en plena lluvia. A las 4 de la mañana, como 2 personas así como de, ¿qué hacer? No sé qué. Yo digo, argentinos. Claro. Y los empecé a seguir, a ver dónde estaban. Y era una chica que fue a buscar a su hermano al aeropuerto. Y que la chica vivía ahí en Tel Aviv. Le digo, hola chicos, ¿cómo están? Hola, me dice. Digo, me estoy perdido. Digo, no sé a dónde, acá está la dirección. Le digo, no sé a dónde ir. Y los chicos sacaron una Filcar o una guía de esas de bolsillo en hebreo. Me dijeron, no estás tan lejos. Pero igual nosotros te llevamos, quédate tranquilo. Y me llevaron en el taxi. O sea, me dejaron... Sí, me dieron su teléfono para cualquier cosa que necesitara y me llevaron ellos, me acompañaron al hostel. Así que
súper bien, me bajo en el hostel, chao, gracias, gracias, cualquier cosa, venís a mi casa, perfecto, no hay, genial, se va el taxi. Cuando toco la puerta del hostel, no me atendía nadie. Esto es un lugar oscuro, nada, lluvia, con la mochila. Así que así empezó. Y no sabía dónde estaba. O sea, así arranqué en Tel Aviv. Tuve que salir a caminar ahí a la noche, que no, me metí en una estación de servicio y ahí encontré, o sea, le pregunté al hombre, no me hablaba tampoco en inglés, nada, y una amiga que es de la colectividad judía me dijo, si vos te perdés en algún momento, decí Ben Yehuda, que es como la avenida principal, y todas las ciudades tienen una Ben Yehuda. Vos sabés que vas a llegar a algún lado. Entonces yo le decía al tipo, le decía, Ben Yehuda. Y me decía, no, taxi, Ben Yehuda. O sea, lo que me estaba diciendo era que era lejos de ahí. O sea, estaba lejos de Ben Yehuda. Y nada, paro unos taxis. Yo quería irme a la estación de ómnibus. Por lo menos me quedaba en la estación de ómnibus hasta esperar a que amaneciera. Y en una paro un taxi y me dice, así, me baja la ventana, me dice, ¿a dónde tenés que ir? Así me dice. No, un argentino. Tonito también. Así me dice, ¿a dónde tenés que ir? No, mirá, le digo, el hotel está cerrado, que tengo reserva y tengo que ir a algún lado. Y ahí me dice, mirá, me dicen, acá no podés ir a la estación de ómnibus. Digo, ¿pero por qué no puedo ir a esperar ahí? Porque acá, por los atentados terroristas, solamente podés ingresar si tenés un boleto. O sea, la terminal de ómnibus es como una fortaleza, no es como lo que estamos acostumbrados acá. Así que el hombre me lleva a un hostel y ahí llego a la ciudad de Tel Aviv, una ciudad que es muy moderna, muy occidental. O sea, uno a simple vista podría pensar que está en una ciudad del mundo occidental, con bastantes construcciones, digamos, muy modernas, edificios, ¿no? Pero yo a todo esto llegué de noche con lluvia, con un frío, todo mojado. Nada, llegué de aviso de mamá, estoy bien. Me fui a dormir y al otro día arranqué a recorrer la ciudad. Todo caminando, obviamente, un mapita, y empezar a encontrarme un poco con Tel Aviv. Es una ciudad que tiene una energía muy particular. O sea, hay como una energía fuerte ahí. O sea, ¿positiva o negativa, Pablo? No, es rara. La gente es como que si ahora te tiene que dar una mano para ayudarte, te ayudan. Pero uno se siente como que está en otro mundo. Muy, muy diferente, ¿no? Un ejemplo, vas al McDonald's y allá el servicio militar es obligatorio. Y están los chicos que están haciendo el servicio militar con la M16 atrás, comiéndose un Big Mac. Entonces es como raro, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a eso. Y bueno, caminar ahí, la ciudad lo que tiene bastantes lugares como de estos que están como reciclados, de depósitos viejos que se hicieron como ferias y cuestiones, ahí que en alguna de las fotos pasaron, donde venden, por ejemplo, aceitunas. Tienen mucho lo relacionado al cultivo de la oliva ahí. Y se venden, qué sé yo, artesanías y tiene todo bastante muy espacios como muy bien ambientados y muy bien reciclados. Y después tiene una costanera que es muy linda con playa en el mar Mediterráneo. O sea, Tel Aviv está sobre el mar Mediterráneo. Claro. Y tenés el atardecer ahí con el sol que cae en el mar, es muy, muy bonito, ¿no? Pero es una ciudad bastante moderna en sí, Tel Aviv. O sea, no es que vas a encontrar cosas de milenios, porque dentro de todo el Estado de Israel, la ciudad de Tel Aviv se funda en 1909. Claro, claro. O sea, en ese marco es sumamente moderna. Pero, Pablo, se debe notar permanentemente ese estado bélico, esa vigilia permanente por el conflicto armado. Uno supone que también debe haber mucho control civil por parte de quienes están, quienes no están, a dónde vas, quiénes llegaron. Debe ser muy estricto eso, ¿no? A mí me sorprendió que yo ingresé a Israel, como voy a haber entrado a cualquier lado, nada más me preguntaron a dónde iba, me pusieron el sello. Te preguntan si te quieren, o sea, vos podés elegir que no te sellen el pasaporte. ¿Por qué? Porque algunos países árabes con el sello del pasaporte de Israel no te dejan ingresar.
Así que vos le podés decir al oficial de migraciones que no te selle y te da otro comprobante. Yo lo sellé. Pero desde ese lado, en el ingreso, no tuve absolutamente ningún problema. O sea, a todo esto seguramente que la aerolínea ya le mandó al Mossad el listado de todos los que van, te estudiaron, ¿no? O sea, yo digo que pasé. Claro. Y lo que pasaba en Gaza en ese momento, ahora hubo un ataque como de 3.000 misiles, pero yo te cuento cuál fue el problema en el momento que yo estuve. Cuando yo había estado un mes antes, había aparecido volando un misil de la Franja de Gaza sobre Tel Aviv. Y eso era una rareza. ¿Por qué? Porque como la Franja de Gaza es un lugar muy pequeño y está totalmente bloqueado por mar, por todos lados, nunca se pensaba que el poder de fuego superaba más de 100 kilómetros. Claro. Entonces ellos tienen un cordón de misiles que cuando sale algún misil de la Franja de Gaza, lo interceptan. Lo que pasó en este caso fue que mandaron 3.000 misiles. Claro. Y todos llegaban a Israel. O sea, aumentaron su poder de fuego, su poder de bélico de Hamas, que es un grupo palestino radical que está en la Franja de Gaza. Ellos aumentaron el poder de fuego muchísimo. Y bueno, acá en Tel Aviv uno camina y recorre y es bastante lindo, pero uno no nota esa relación tensa en ese momento, en ese lugar. Algo que quiero contarte, Sergio, de Tel Aviv, que es una ciudad que es patrimonio de la humanidad porque es una de las ciudades del mundo que tiene la mayor presencia del movimiento Bauhaus en el mundo. O sea, el movimiento Bauhaus es una escuela de arquitectura y diseño que se dio a finales del siglo XIX en Alemania y que fue altamente censurada por los nazis. Entonces, esa corriente se fue a Tel Aviv y llevó a Tel Aviv el diseño y el concepto de hogares y casas que tenían un montón de particularidades. Por ejemplo, circulación de aire, con las pinturas que usaban, evitaban que la temperatura sea muy, muy alta en el verano, que eso es un desierto, ¿no? Toda esa zona. Así que esa cultura se metió, esa escuela de arquitectura se metió muy fuerte en Tel Aviv y hoy la llaman la ciudad blanca de Tel Aviv, justamente porque hay más de 3.000 construcciones de este estilo. O sea, es como un lugar icónico de este movimiento. Y el gobierno de la municipalidad, el gobierno de la ciudad, podemos decir, de Tel Aviv, ofrece visitas al patrimonio. O sea, hacen tipo walking tour o tours caminando gratis para conocer todo esto. Hay muchos boliches, hay bastantes lugares de expresión artística. Pudimos ver en algunas de las fotos que está el Salón de Mayumaná, que es una de las bandas ahí que con una especie con mezclan circo, con artes escénicas, ¿no? Es una ciudad muy vanguardista en ese sentido. Y además, Pablo, una ciudad que turísticamente tiene una afluencia de gente de todo el mundo, realmente de todo el planeta van a visitar a Tel Aviv, sean por una cuestión religiosa o también para conocerla, ¿verdad? Claro, lo que tiene de Tel Aviv es que es el lugar de arribo, o sea, el aeropuerto internacional para llegar a Israel, llegás a Tel Aviv. Entonces, todo el mundo hace 1 o 2 días ahí para conocer. Claro. Yo no estuve más que ese tiempo y después, bueno, armé mi mochila y me fui hacia el este y ya desembarqué en Jerusalén, que es una ciudad que te propongo hablar el próximo programa porque Jerusalén en sí tiene ya un montón de cosas específicas de Jerusalén, de la historia, de Tierra Santa, del Vía Crucis, de todas las religiones que se disputan el espacio. Es muy interesante hablar de Jerusalén, pero te lo voy a dejar como stand-by, Jerusalén, y te voy a contar cómo ingresamos a los territorios palestinos, que es como un tema, ahí estamos entrando a los territorios palestinos. Es para que el oyente que no conoce, no está familiarizado, ¿qué fue lo que pasó a lo largo de la historia? El Estado de Israel se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaba el pueblo palestino. El pueblo palestino, luego hubieron varias guerras en el medio y ese espacio se reconfiguró de diversas formas. La última
forma como quedó configurado el espacio, para no dar guerra de los 6 días y no entrar en detalles, queda configurado un país en el cual dentro de sus territorios hay un territorio palestino, es como una provincia dentro del mismo país, pero a su vez dentro de ese territorio palestino hay colonias israelíes. Entonces, es como una mancha muy compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Uno sale de Jerusalén o sale de una ciudad y puede entrar en un territorio palestino. Y después sale y entra a una colonia israelí. O sea, y estos territorios palestinos están altamente custodiados. Pueden ver muros, que es algo que me impactó, pero muchísimo, 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 muchísimo. Yo pensé que esto en el mundo se había terminado. Y esta gente, en los diversos territorios palestinos que hay varios, son como manchas que están distribuidas en el espacio. Está todo cercado por muros. O sea, pero muros muy altos con presencia militar. O sea, algo como lo que quería hacer Donald Trump en la frontera de México. Claro, claro. Entonces, de acuerdo a los convenios y a cómo se fue negociando todo este tema de Palestina e Israel, hay ciertos territorios que el control militar es de Israel. Yo estuve en Betlem, que es un territorio palestino, que lo habrán escuchado todos por Belén, porque ahí se encuentra la iglesia de la Natividad. O sea, la iglesia de la Natividad quedó dentro de un territorio palestino, que es Belén o Betlem, y se accede, es una iglesia que es muy, pero muy, 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 muy bonita, y abajo uno tiene que bajar una escalera. O sea, esa iglesia se construyó, digamos, encima de la cueva o de la gruta en la cual los santos evangelios dicen que nació Jesús. Exactamente. Así que es muy, muy, a ver, es fuerte estar ahí, es un lugar muy, la gente va y reza, ¿no? Es un lugar bastante... Claro, con historia y con energía fuertísima, Pablo. Sí, muy, muy interesante, pero también es muy interesante escuchar, como yo digo, las dos campanas, ¿no? Y te cuento una anécdota que nosotros nos llevaron. Mucho cuando estás en Jerusalén te dicen que no te metas en los territorios palestinos porque no son seguros. Uno puede ir por las suyas o no hay ninguna restricción. Pero también, a ver, yo en ese momento tenía 24 años. Te dicen no vayas en el hostel y no iba a ir solo, claramente. Claro. Había gente del hostel que se había ido a territorios palestinos, porque en esos muros que rodean estos territorios hay muchas expresiones artísticas de pintadas, todo en base a la libertad, y hay como todo un movimiento de arte que muchos van a sacar fotos de eso. Así que yo fui en una excursión, o sea, a mí me llevó alguien al lugar. Lo digo porque no me metí, digamos, con alguien que no conocía ni nada. En ese sentido yo trato de tomar precauciones. Y es como meterte en un lugar ya totalmente una cultura árabe, ¿no? O sea, escuchás la música árabe todo el tiempo, te están vendiendo tipo como el Gran Bazar, las señoras están con... No tienen el velo, no las tapa totalmente. En Jordania también es así. Pero bueno, ya ve uno una cultura totalmente distinto a lo que charlamos de Tel Aviv. ¿Sí? Es claro. Otro espacio, otra cosa. Y algo muy interesante, bueno, ahí estamos viendo las imágenes de cómo uno pasa el control militar. Se sube personal del ejército de Israel, piden su pasaporte. Y es muy, muy loco ese espacio. Fíjate ahí también en una de las fotos que estamos observando, que hay un pastor de ovejas que está sacando a sus ovejas como por el perímetro del muro, porque no tienen otro lugar. Claro, pero además es un muro inmenso, Pablo, altísimo. Es muy alto, muy, muy alto. Y bueno, a mí me da, de alguna manera, me impactó, pero muchísimo. Y algo que fue interesante... Cuando entramos en conversaciones, ¿no? y hablando con la gente de ahí de Belém, un señor viene y se nos acerca y nos dice que quiero agradecerles personalmente por haber venido. Nosotros vivimos del turismo, no tenemos otra actividad. Fíjense, estamos todos encerrados.
porque no tienen para cultivar, es un lugar muy pequeño, cerrado como si fuera amurallado. Tal cual, amurallado. Me dice, gracias a ustedes que vienen, a nosotros esto nos hace muy bien y lo que les pido por favor es que le cuenten a sus amigos cuando vengan acá y vuelvan que acá no los vamos a matar, que no somos malos, que esto acá que es seguro venir. O sea, cómo nos querían ellos de alguna manera decir que no había ningún... Y yo lo viví así, te quiero ser sincero. No vi ninguna agresión, no vi absolutamente nada, gente muy respetuosa, no se te tiraban encima, nada, ¿no? Esto como son las miradas que a veces construimos de ciertas culturas que en verdad no es así. O sea, habrá algún grupo terrorista, digo, puede ser, pero digo, no toda la gente es así. Claro, claro, pero ahí estamos viendo, bueno, algunos de los muros que inclusive arriba tienen otro sistema de alambres de defensa que deben llegar a los 18, 20 metros de altura, pero fácil. Sí. Sí, todo eso, obviamente que uno entra, ingresa, como yo te contaba, lo chequean, le piden pasaporte, abren todos los baúles de los coches, todo, piden, qué sé yo, te miran ahí y uno pasa, es como el control militar. Ellos, obviamente que Israel es un estado que está en estado de alerta constante. Claro. O sea, para ellos la amenaza de un ataque terrorista es inminente y ellos están preparados para eso. Y no te digo que están preparados, están altamente preparados. Cuando veamos Jerusalén, te voy a contar una situación que tuve para ver el grado de preparación que tiene esa gente. O sea, es gente muy instruida. Cuando yo te digo que esos chicos van al ejército, aprenden un montón de cosas, muchas competencias. Y hay gente que es de élite realmente. O sea, el ejército israelí, por ejemplo, la Fuerza Aérea, es una Fuerza Aérea de élite a nivel mundial. Claro. Es gente altamente preparada en lo que hace. O sea, son buenos en la tecnología, son buenos en la industria militar, son buenos pilotos. O sea, lo que hacen lo hacen muy bien y son muy profesionales en todo. Eso fue algo que recontra rescatás y lo ves en la calle. Claro, y como, como en toda situación bélica, Pablo, las dos partes están permanentemente en alerta. En el caso de Israel, por poseer mayor capacidad económica, tecnología, estos grupos de élite, una mayor capacitación, y del otro lado, quizá con menos poderío bélico y económico, pero también en permanente alerta. Sí, a veces yo siempre digo que son esas historias que vos escuchás a las dos partes y los dos tienen razón. Claro. O sea, uno escucha la justificación de Israel y dice sí, y uno escucha a los palestinos y dice también. No, ojalá que algún día finalice el conflicto, porque es un lugar que creo que si se puede abrir al turismo más de lo que está, es muy interesante. De todas maneras, hay una visión que me contaba un argentino que vivió allá muchos años. Y yo le preguntaba, mirá, yo fui a tal lado y estaban con armas. Y me dice, mirá, vos te pusiste a pensar, nosotros no tenemos, por ejemplo, la cantidad de fallecidos por inseguridad que tienen en Argentina. No tenemos la cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito. Y a veces uno se pone a comparar, no es por comparar fallecidos contra fallecidos, pero para ellos la amenaza es el terrorismo y quizás tienen algún ataque y responden y están armados y alguna guerra... digamos, quizás en su historia, pero nosotros también tenemos un montón de cosas nuestras que las naturalizamos, pero que son terribles, ¿no? Nos acostumbramos a dormir con rejas. Allá en Israel no hay rejas, o sea, la inseguridad casi no existe, y nosotros naturalizamos un montón de cosas también. Digo, quizás no hay un lugar perfecto en el mundo. Esto es un poco la conclusión que quiero arribar, ¿no? Cada uno se acostumbra a vivir en cada lugar, y ellos cuando suena la alarma van al búnker y esperan a que pase el peligro y los entrenan así desde que nacen. Claro, claro. Entonces eso también es un poco lo que hablamos en este espacio, ¿no, Sergio? De también de alguna forma entender al otro y ponerse en el lugar del otro. Y es gente como en Hong Kong, vimos la semana pasada, que viven así recontra
hacinados, bueno, acá tienen esta forma y bueno, nada, yo lo pude, no sé si me siento con la autoridad de opinar de todo. Yo les cuento lo que vi como turista cuando estuve esos días ahí. Es mi visión muy cortita, muy chiquita, para que los oyentes y todos puedan viajar un rato a este lugar, ¿no? Absolutamente, Pablo, pero además es una introducción a conocer y que, bueno, nos despierte el interés. Hoy, bueno, en este marco no podemos viajar, pero sí a través de internet o de leer, de investigar cómo son verdaderamente estos lugares, ¿no? La idea de este espacio de Armate el Bolso es entregar una primera aproximación a partir de la generosidad de compartir tus viajes, tus experiencias y luego, bueno, cada uno y cada una puede ir profundizando en estos temas. La verdad, es un panorama precioso. Acá tenemos un montón de comentarios. Cris nos dice, estoy viendo y escuchando el relato de Pablo, cuánta adrenalina, qué poder tiene la juventud, por Dios. Saludos y abrazo para este joven corajudo desde Neuquén, Patagonia, Argentina, dice Cris Milosi. Héctor también dice, tiene muy buen relato este Pablo, se ha viajado todo. Bueno, esa es un poco la expresión en general, Pablo, de agradecerte que compartas con nosotros estos viajes que pueden ser de pocos días, pero que tienen una mirada profunda y aguda de cada uno de los lugares. Sí, uno se lleva un montón de cosas, ¿no? De historias, de anécdotas, de cuestiones. A mí fue un lugar que me costó al principio, por ejemplo, buscar otros colegas en los hostels o en los hostales. Estuve solo muchos días. En un momento me sentía como solo y tenía ganas de volverme porque como que me estaban saliendo las cosas medio mal. O sea, ya había llegado mal el viaje, la lluvia. Dije, no, la verdad que me vuelvo a Europa. Y bueno, renové confianza. Bueno, en Jerusalén sí encontré más compañeros de viaje y pudimos hacer excursiones, intercambiar. Pero es un lugar que, nada, yo más que corajudo, mi mamá te escucha muchísimo también porque, nada, le gusta mucho el programa en general. Escucha Armate el Bolso, claramente, pero también le gusta el programa. Yo, corajuda a mi mamá en ese momento, que me decían, no vayas a Israel, ¿qué vas a hacer ahí? Que no sé qué, y yo fui. Así que nada, le pido disculpas si la pasó mal, pero no, yo creo que cada lugar tiene su particularidad y nada, hay que disfrutarlo, compartirlo y alentar a la gente a que pueda ir y conocerlo, ¿no? Y hacer su experiencia. Si les interesa la historia antigua, toda la parte de lo que es la Biblia y todo lo que sucedió, es un lugar muy interesante para ir. Absolutamente. Desde el punto de vista histórico, ¿no? Absolutamente. Pablo Jacue, el agradecimiento de siempre por llevarnos en estas horas tan difíciles en nuestro país, llevarnos un ratito a Israel, a estos territorios de Palestina, compartir esta experiencia de un viaje fascinante. Bueno, los jueves cuando nos encontramos en Armate el Bolso es verdaderamente un placer. Te agradecemos muchísimo. No, a ustedes, y bueno, pueden ahí en las redes sociales, en Instagram, buscan Armate el Bolso y nos pueden seguir y vamos compartiendo también fotos de viajes o saliditas. Ahora estamos viajando bastante por acá, por ser conociendo muchos pueblos acá de alrededor de Buenos Aires y cuando podemos viajamos un poco más lejos, pero lo bueno es nada, Sergio, toda la gente que te sigue en el programa y que le gusta y que apoya y que escribe, nada, les agradezco de corazón. Y bueno, vamos a continuar con Israel, si te parece, dentro de 15 días. Y te voy a contar, hay más anécdotas de cosas que me pasaron. Esto es el principio nomás. Te seguimos en Armate el Bolso a través de las redes, sobre todo de Instagram. Gracias, Pablo, un abrazo grande. Un abrazo a todos. Chau, chau, cuídense.